La historia de Ismael muchas veces es olvidada. Él aparece al lado de Isaac, el hijo de la promesa, y pronto es dejado de lado, como si hubiera sido solo un error, un desvío en el plan de Dios. Pero quien conoce el corazón del Padre sabe que Él no descarta a nadie. Mientras el mundo hace distinciones entre el hijo de la promesa y el hijo de la sierva, Dios mira con compasión a los que lloran en silencio, porque para Dios no existen hijos invisibles. Y tal vez, hoy, esa sea la palabra que tu corazón más necesita escuchar. Ismael nació en una situación compleja. Fue fruto de la impaciencia humana, de un intento de apresurar el cumplimiento del plan de Dios. Y cuando Isaac finalmente llegó, Ismael fue apartado, rechazado, llevado al desierto junto con su madre Agar. Era como si ya no tuviera lugar, como si hubiera sido borrado de la historia. Pero Dios no olvida. En el momento más oscuro, cuando Agar no soportaba ver morir a su hijo de sed y lo colocó bajo un arbusto, el cielo se inclinó. El texto dice: «Y Dios oyó al muchacho llorar». Génesis 21:17. Qué versículo tan poderoso. Porque nos recuerda que incluso el llanto silencioso, sin palabras, sin fuerza, llega a los oídos del Altísimo. Tal vez tú te has sentido así, como Ismael, un hombre olvidado, un alma herida, un corazón rechazado por decisiones que no tomaste. Tal vez creciste sin un padre. Tal vez alguien te abandonó. Tal vez viviste a la sombra de otros, sin sentirte nunca parte. Y eso dañó tu identidad espiritual. Tal vez amas a Dios, pero llevas la sensación de que no eres el elegido, que siempre fuiste el plan B, que nunca fuiste el preferido. Pero la historia de Ismael nos revela algo que el mundo no ve. Dios escucha, Dios ve, Dios responde. Incluso cuando todo a tu alrededor parece decir que no hay más espacio para ti, el cielo está diciendo: «Yo te vi, yo te escuché, y aún tengo un plan para tu vida». Ismael fue al desierto, pero no fue olvidado. El lugar que parecía el final fue el punto de partida de una nueva historia. Hoy, esta palabra llega a ti como un soplo de esperanza, porque muchos conocen a Isaac, muchos hablan de promesas, pero pocos entienden que hay propósito incluso en las heridas. Hay un llamado incluso para los rechazados. Dios no mide como mide el hombre. Y tal vez tú has vivido como Ismael, pensando que no tienes lugar en el plan de Dios. Pero es justamente en ese desierto, en ese silencio, en ese llanto escondido, donde el Señor decide aparecer. Tú no has sido rechazado por el cielo, eres visto, eres escuchado, estás incluido. Porque para Dios, ningún llanto es olvidado, ningún hijo es ignorado, ninguna vida es sin valor. La historia de Ismael es una declaración de que incluso los que parecen olvidados por la vida son recordados con amor por Dios. Y Él aún está escribiendo tu historia. No con lástima, sino con propósito. No con prisa, sino con ternura. Porque la compasión de Dios no elige a los fuertes, alcanza a los quebrantados y transforma el desierto en promesa. Hay un dolor que no se ve con los ojos, pero que moldea toda una vida. Es el dolor de haber sido dejado de lado, de no haber sido elegido, de haber crecido o envejecido con la sensación de haber sido olvidado. Muchos cargan con esa marca desde la infancia, por un padre que se fue, por una madre que no pudo quedarse, por hermanos que ocuparon todo el espacio del afecto. Otros sienten eso a lo largo de su camino espiritual, cuando oran, sirven, pero nunca son recordados. Viven al margen, como si siempre fueran el nombre que no se menciona, la mano que nunca se toca, el corazón que nunca es elegido. Ismael representa esos corazones. Fue apartado por una decisión que no era suya. No fue él quien pidió nacer de esa forma. No fue él quien creó la disputa, pero fue él quien cargó el peso. La Biblia dice que cuando Sara vio a Ismael jugando con Isaac, pidió que fuera expulsado junto con su madre. Y Abraham, aunque no quería, lo hizo. Ismael fue lanzado al desierto, no por culpa, sino por rechazo. Y allí, donde nadie más lo veía, Dios lo vio. Muchos hoy se preguntan en silencio: ¿por qué Dios permitió que me dejaran así? ¿Será que Él se preocupa por los que viven al margen? Y esas preguntas, muchas veces, no se dicen en voz alta, pero resuenan por dentro, en noches solitarias, en oraciones ahogadas, en días en que todo parece sin sentido.
Es en ese lugar del alma donde Dios actúa con más ternura, porque Él no solo conoce lo que hacemos, conoce lo que sentimos, y cuando duele el abandono, su misericordia se acerca. El texto de Génesis 21 nos muestra a un Dios que escucha el llanto en el desierto. No es un llanto hecho en un altar, no es un clamor en un templo, es un sonido apagado de alguien que ha sido dejado atrás, que ya no tiene fuerzas para pedir ayuda. Y aún así, Dios escucha. Él ve a Agar alejarse del niño, porque no soporta verlo morir. Y entonces, el cielo se mueve, el ángel aparece, el agua brota, la vida renace. Esto nos enseña algo profundo. Dios no necesita un escenario para actuar. Él actúa donde hay sinceridad, donde hay lágrimas verdaderas, donde hay corazones rotos. También del hijo de la sierva haré una nación, porque él es tu descendencia. Génesis 21:13. Esa es la palabra que transforma el dolor en dirección. Ismael no fue un error. Fue parte de un plan que los hombres no entendieron, pero que Dios ya había escrito. Y si tú llevas el peso de decisiones que te hirieron, si fuiste apartado por elecciones ajenas, sepas que el cielo no te ignoró. Tu historia sigue en las manos del Padre. Tal vez fuiste rechazado por personas, pero estás sostenido por promesas. Tal vez fuiste dejado por hombres, pero eres recordado por Dios. Y el desierto, que parecía el final, será lugar de provisión, de reencuentro, de sanidad, porque el dolor de quien fue apartado nunca pasa desapercibido para el Señor. Él aún escucha, Él aún se acerca, Él aún levanta a los que fueron dejados de lado, porque su misericordia no elige a los que brillan, alcanza a los que lloran, y con amor transforma lágrimas en futuro. Durante generaciones, la historia de Ismael fue leída como un paréntesis, un detalle, casi como si él hubiera sido solo un obstáculo en el camino de la promesa hecha a Abraham. Muchos tratan su existencia como consecuencia de una elección precipitada, un error humano que Dios toleró, pero nunca celebró. Sin embargo, esa mirada superficial ignora la profundidad de lo que Dios hizo por Ismael y revela cómo, muchas veces, también juzgamos nuestra propia vida por los errores del pasado, olvidando que el Señor es especialista en redimir historias. Ismael no fue rechazado por Dios. Él recibió promesas, fue protegido, fue bendecido. En Génesis 21:13, el mismo Dios le declara a Abraham: también del hijo de la sierva haré una nación, porque él es tu descendencia. Esa palabra no fue dicha con lástima, sino con firmeza. Ismael llevaba una herencia, era hijo de Abraham, y aunque los caminos humanos hayan sido confusos, el plan de Dios no fue anulado. Esto nos enseña que el Señor no solo repara nuestros errores, Él revela propósito a través de ellos. Muchos que escuchan este mensaje tal vez vivan sintiendo que son producto de decisiones equivocadas, que su historia comenzó de forma difícil, que su vida fue marcada por errores ajenos, y por eso creen que Dios solo puede tolerarlos, pero no usarlos. Pero la historia de Ismael muestra exactamente lo contrario. Él no fue solo una consecuencia, fue objeto de cuidado, dirección y promesa. El Señor transformó la marca del rechazo en semilla de futuro. Y aquí hay una revelación que transforma el corazón. Dios no trabaja solo con lo que es perfecto. Él trabaja con lo que está herido. Él elige vasos rotos. Él restaura familias fragmentadas. Él levanta a los que el mundo intentó borrar, porque su propósito no depende de cómo empezamos, sino de lo que Él desea realizar a través de nosotros. Donde otros olvidan, Dios recuerda. Donde muchos se rinden, Dios comienza de nuevo. Y aquello que parecía un fracaso, Él lo transforma en testimonio. En algún momento del camino, muchos se sienten como actores secundarios de su propia vida, como si todos a su alrededor hubieran sido llamados para algo grande, y tú solo hubieras sido dejado de lado. Es una sensación difícil de nombrar, pero fácil de reconocer. Estar presente, pero no incluido. Tener fe, pero no sentirse parte de la promesa. Mirar a los Isaacs de la vida, aquellos que parecen elegidos, bendecidos, en evidencia, y preguntarse en silencio: ¿habrá un lugar para mí? La historia de Ismael responde con ternura y fuerza. Sí, lo hay. Porque Dios no mide a sus hijos por la posición que ocupan, sino por la atención que presta al clamor de cada uno. Ismael no estaba en el centro de la promesa,
pero sí estaba en el centro de la compasión divina. Y esto nos enseña que, incluso cuando no entendemos el lugar que ocupamos, Dios está escribiendo capítulos con nuestro nombre, no al margen, sino con propósito. Por eso, deja de compararte. Cada persona tiene un camino distinto, un tiempo distinto, un llamado único. Mirar a los demás con sentimiento de exclusión solo hiere el corazón y apaga el brillo de lo que Dios está haciendo en ti. Ismael no se convirtió en Isaac, pero se convirtió en lo que Dios quiso que fuera, y eso fue suficiente. Dios no espera que seas alguien que no eres. Él desea que descubras la belleza de lo que ha puesto dentro de ti, incluso si estás en el desierto. Si sientes que estás en un lugar seco, como lo estuvieron Agar e Ismael, recuerda, fue allí donde Dios escuchó, fue allí donde brotó el agua, fue allí donde la promesa fue reafirmada. Lo que parecía abandono era preparación, y tal vez, ahora, eso que tú ves como tiempo perdido, Dios lo está usando para fortalecer tus raíces, como lo hizo con Ismael. Recupera tu fe, incluso si todo parece estar detenido. No esperes que el ambiente cambie para volver a confiar. A veces, es en el silencio más profundo donde Dios habla más claro. Ora, aunque tus palabras estén débiles. Llora, aunque nadie te vea. Porque Dios te está viendo. Él escuchó al niño llorar en el desierto. Él te escucha a ti también. Tú no eres una sobra, no eres un error, no eres alguien fuera del plan. Eres parte de lo que Dios decidió amar y restaurar. Y si sigues confiando, incluso entre dudas y lágrimas, verás que el mismo Dios que cuidó de Ismael, aún cuida de corazones como el tuyo. Y nada, absolutamente nada, en tu vida ha sido desperdiciado a los ojos de Él. Él aún escribe, Él aún transforma, y aún hay promesa sobre ti. No hay nada más que pueda hacer. Es el punto más profundo del abandono. Es el límite de la fuerza humana. Y es exactamente allí donde Dios habla. Ese momento, marcado por el dolor, se transforma ante la presencia del Eterno. El desierto que parecía el final, se convierte en el comienzo. El arbusto que parecía esconder la muerte, cobija a un niño que será padre de una gran nación. Y el llanto, que parecía un fracaso, es escuchado por los cielos. Dios no apareció antes. No impidió que Agar fuera expulsada. No evitó el cansancio, ni la sed. Pero en el momento más oscuro, Él se manifestó. Porque hay encuentros con Dios que solo suceden cuando todo lo demás termina. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho desde el lugar donde está. Génesis 21:17. Esta palabra nos muestra que Dios no necesita que estés fuerte para encontrarte. Él viene hasta donde tú estás. Él escucha lo que nadie más oye. Él actúa donde nadie más alcanza. El desierto, que para muchos representa castigo, para Dios puede ser una cuna, un lugar de revelación, un suelo donde nacen promesas. Puede que estés viviendo días en los que todo parece árido, donde las respuestas no llegan, donde el socorro no aparece, donde el corazón solo quiere llorar. Pero recuerda, el suelo seco aún es altar, la lágrima aún es semilla, y el silencio aún puede ser el lugar donde Dios susurra nuevas promesas. Él todavía transforma el desespero en dirección. Aún abre fuentes donde nadie imagina. Aún levanta vidas en el lugar donde todos esperaban el fin. Y cuando el desierto se transforma en cuna de promesa, algo cambia por dentro. El dolor no desaparece de repente, pero la presencia de Dios transforma el peso. Él no borra el pasado, pero le da sentido. No retrocede en el tiempo, pero redime cada paso. Y como sucedió con Ismael, también sucederá contigo. Lo que parecía abandono era solo el inicio de una historia escrita por las manos de la misericordia. Así que, si hoy te encuentras debajo de un arbusto, cansado, sin fuerzas, sintiendo que llegaste al final, levanta los ojos. Hay un pozo cerca de ti que aún no has visto, y hay un Dios cerca de ti que nunca te ha dejado, porque incluso en el desierto hay promesa, y donde hay promesa, hay vida, hay esperanza y hay futuro. Tal vez hayas pasado la vida creyendo que eras como Ismael, alguien fuera del centro, fuera del foco, fuera de la bendición, pero hoy, el Espíritu de Dios susurra a tu corazón una verdad profunda.
Nunca estuviste fuera del plan. Incluso cuando fuiste rechazado por personas, incluso cuando fuiste dejado de lado, incluso cuando la vida parecía empujarte a los bastidores, Dios te veía, Dios te escuchaba, y en silencio, Él preparaba un camino que nadie podría borrar. La historia de Ismael no termina en dolor, continúa en promesa. Él creció, fue fortalecido, se convirtió en padre de una nación, y todo eso comenzó allí, en aquel momento en que lloraba en el desierto. Así también es contigo. Cada lágrima tuya está delante de Dios, cada silencio, cada oración que parecía perdida. Él no lo ha olvidado. Dios oyó al muchacho llorar. Esa es la frase que aún resuena desde el cielo hasta hoy. Y ahora, se convierte en esperanza viva para tu corazón. El Padre aún escucha, aún responde, aún restaura. Tú no eres una sombra, eres una elección, eres cuidado, eres una promesa viva. Aún hay un futuro dibujado por Dios para tu vida. Y si confías, incluso con poca fe, Él te llevará al lugar donde tu dolor se convertirá en testimonio.